yo mismo he visto el manual y que se esté hablando ahora de que, por ejemplo, los hospitales privados puedan crear su propia certificación, lo cual revela que están confundidos con la nueva certificación del Consejo. Empieza a aparecer ya nuevamente ISO ahora con una versión actualizada, la 7101, en alianza con el Colegio de Especialistas en Calidad de la Atención Clínica de México, con los calidólogos. Empieza a surgir una certificación latinoamericana para los países de esta región del mundo. Entonces, bueno, esto es lo que estamos teniendo hoy. Insisto, me da la impresión de que como producto de un desconcierto de algo que estaba bastante definido, que era la certificación del Consejo, que sin duda, como todo, requería una mejora y seguir avanzando, pero que se ha hecho tan complicado que pues está abriendo puertas para aquellos que se dan cuenta de que cumplir con estos nuevos estándares de la manera en la que se ha propuesto, pues está resultando sumamente difícil. Así es que, pues en eso estamos, en una interrogante. ¿Dónde estamos? Bueno, ¿hacia dónde vamos? Pues déjenme argumentar ahora que estamos entrando en una nueva frontera, la frontera de la atención humana. Lo vimos ya, cómo ha ido evolucionando las certificaciones y las acreditaciones. Lo estamos viendo y lo argumentaré un poco más adelante en nuestro país con el nacimiento de una certificación de atención humana, a la que me referiré hacia el cierre de esta plática. Pero déjenme argumentar por qué es la nueva frontera. No solamente porque estamos evolucionando hacia allá, sí, pero ¿por qué? ¿Y de qué manera? Déjenme argumentar con tres factores. Uno, la coproducción de servicios. Este es un término que no utilizábamos hace, ¿qué les gusta? 5 años todavía. Es un término bastante nuevo. Y la coproducción de servicios parte de que el paciente tiene la capacidad de coproducir su atención, su propia atención. Pasamos de pensar que el paciente no sabe, no puede opinar, no sabe nada, a decir, sí, pero hay que escuchar la voz del paciente. Bueno, pues el título de la conmemoración del Día Mundial de la Seguridad de los Pacientes en septiembre pasado, pues era ¿no? La voz del paciente. Sí, pero esto es más que la voz del paciente. No es solamente escucharlo, es hacerle caso. Una cosa es escucharlo y otra cosa es hacerle caso. Y la coproducción es justamente hacerlo no solamente partícipe, sino darle la oportunidad de opinar, de decir qué piensa. Y esta es la nueva frontera. Y esto requiere un cambio de paradigma en nuestra formación de médicos, sobre todo médicos. El resto del personal de salud no es tan dominante como nosotros con los pacientes, que pensamos que en efecto el paciente pues debe obedecernos, porque nosotros sabemos, él no sabe nada. No, sabe más de lo que pensamos y tiene derecho a opinar mucho más de lo que creemos. Entonces, bueno, la coproducción nos está abriendo una nueva frontera, porque pues eso implica que tenemos que hacer una atención verdaderamente humana. Bueno, inteligencia artificial es el segundo argumento. Y ese segundo argumento está resultando fascinante y quiero mostrarles evidencias de ello. No es solamente la coproducción. Déjenme mostrarles, por ejemplo, qué está aportando la inteligencia artificial en la atención humana y hacia dónde va esto. Cuando hablé de código humano hace un año, no teníamos esto. No les mencioné ni siquiera el tema de la coproducción. Entonces me enfoqué en el código humano. Bueno, ahora la perspectiva es más amplia. Ahora la perspectiva es de toda una nueva frontera. Y entonces les comparto algunos artículos publicados recientemente sobre atención humana. Miren, a ver, el primero dice comparar la inteligencia artificial y los médicos en las respuestas o a través de las respuestas de un chatbot a preguntas de los pacientes
en un foro social, ¿no? Comparar las respuestas de un chatbot de inteligencia artificial con las respuestas de los médicos a preguntas de los pacientes. Y uno podría decir, bueno, pues quién sabe, yo creo que todavía los chatbots no pueden tanto como los médicos, pero el hecho de que ya estén comparando nos dice algo. Luego, por ejemplo, Apple está planeando ya la creación de un servicio de coaching, o sea, de asesoría a los pacientes con inteligencia artificial. ¿Que no es eso lo que se supone que debemos hacer los médicos y las enfermeras? Apoyar a los pacientes en sus tratamientos. Luego la FDA pues empieza ya a regular la inteligencia artificial. Y todavía seguimos acá. Bueno, no me voy a detener en los dos de arriba, mejor me detengo en el que está en rojo y por eso lo marqué en rojo. Ojo, ojo. Los chatbots superaron a los médicos en las respuestas a pacientes con mayor precisión y empatía. Y empatía. Y la revista en la que esto se publica no es trivial. Es JAMA. Es JAMA. ¿Ya vieron cómo estamos entrando en una nueva frontera? ¿Qué quiere decir esto? ¿Que ya la inteligencia artificial nos va a superar incluso en la empatía hacia los pacientes? Pues sí, eso es lo que está queriendo decir. Y estamos apenas en los inicios de la inteligencia artificial. Pero déjenme compartirles algo más. El tercer argumento del por qué es la nueva frontera para los hospitales es con base también en lo que sentimos y en lo que se manifiesta. Déjenme ponerles un botón de muestra. Hace un par de meses iniciamos desde la Academia Nacional de Medicina este proyecto que se llama Un Sistema de Salud Basado en Valor hacia 2043, que es cuando se cumplirán 100 años de la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social y de la Secretaría de Salud. Y entonces este ejercicio pretende llevar a una estrategia hacia el 2043 que, como dice abajo a la izquierda, considere la visión de futuro, pero la construcción desde ahora. Bueno, estamos haciendo un montón de actividades en esto, no les voy a relatar todo el proyecto, pero solamente quiero rescatar una pieza, que es muy importante como argumento también, porque manifiesta esa necesidad sentida y ya manifiesta. Hemos invitado a expertos a participar en diferentes reuniones y una de las preguntas que hacemos en los ejercicios que estamos realizando es: prioricen los valores que debe tener el sistema de salud en 2043. Dentro de 20 años, ¿cuáles deberían ser los valores del sistema de salud? Y les ponemos en la pantalla estos 15 valores, que además son valores que vienen de otros países. Y además les damos la opción. Si tienen otros valores, pues agréguenlos. Pero nos tienen que priorizar los primeros 5. Fíjense dónde aparece atención humana, y lo hicimos deliberadamente. Es el último en la lista. Es el último en la lista. Quiero que vean ahora en qué lugar aparece atención humana como valor deseado en nuestro sistema de salud. Ahí está la nube de palabras: inclusión, humana, justicia, confidencialidad. Vamos a ver las frecuencias. Ahí están. Del último lugar ha pasado al primer lugar. ¿No es esto una nueva frontera? ¿No es esto lo que estamos pensando muchos de nosotros? A ver, sí, la seguridad es fundamental y hay que seguir haciéndolo. La estructura es fundamental y hay que seguir teniendo medicinas y equipos que no sean obsoletos y hay que hacer muchas cosas. Pero ya nos empieza a ganar la atención humana como una prioridad que necesitamos ver. Así que bueno, si esta es la nueva frontera, y lo hemos argumentado de diferentes maneras, bueno, ¿cómo avanzamos hacia la nueva frontera? Porque se habla, insisto, de atención centrada en la persona, y todo el mundo dice que sí, todo es centrado en la persona, todo. Ajá, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo? ¿No qué? ¿Cómo lo hacemos? Empecemos por definirlo, porque ni siquiera está claro qué quiere decir esto. Y entonces, pues esta es la definición que les propuse el año pasado de atención humana y que sigue siendo vigente: relación profesional honesta, amable, confiable y respetuosa que crea confianza mutua, reconoce y acepta al otro como una persona plena, con características individuales y lo protege de sufrir daños. En donde la palabra clave es confianza.
Bueno, de aquí vamos a entrar a hablar de código humano, es inevitable. Para aquellos que estuvieron el año pasado, pues lo van a escuchar y lo van a reconocer y seguramente lo van a reafirmar. Para aquellos que no estuvieron hace un año en esta conferencia, en esta plática, pues ahora verán de qué se trata. Claro que no voy a dedicarme todo el tiempo que le dediqué el año pasado, pero tenemos que aterrizar nuevamente en eso, porque finalmente si esta es la nueva frontera, pues ¿cómo se aterriza en esto? Déjenme recordarles lo que hice durante prácticamente 5 años de investigación. ¿Sirve para algo? Y entonces les decía, y hoy les repito, bueno, pues hay evidencia, en múltiples artículos, más de 200, y yo creo que ahora ya deben ser más de 300 artículos publicados, en donde se demuestra los efectos fisiológicos, psicológicos, de motivación al autocuidado, de impacto en la seguridad, de impacto en el burnout y de impacto en la rentabilidad de dar una atención humana a los pacientes. Pero bueno, la pregunta era si sí hay impactos y están demostrados, y es evidente que sí sirve para algo. ¿Sabemos deliberadamente qué hacer? Y la palabra deliberadamente es deliberada, porque no estoy queriendo decir que no se dé atención humana. Lo que estoy queriendo decir es que quienes la dan no saben qué hacen, y quienes no la dan no saben por qué no lo dan, porque nunca nos lo han enseñado, nunca nos lo han hecho evidente. Si entre ustedes hay cardiólogos, pediatras, enfermeras intensivistas, lo que quieran, y yo les pregunto, ¿qué es un infarto del miocardio? Les aseguro que me van a responder muy rápido. Y si les pregunto, ¿y cómo se maneja de inmediato un paro cardiovascular? Me van a decir rápido qué hacer. Si yo les pregunto, ¿cómo dar una atención humana? Van a ver que empezamos con problemas, tantos como los que pude demostrar. En esta encuesta, a 1,481 profesionales de la salud, con una sola pregunta, ¿cuáles son las 5 acciones más importantes para dar una atención humana a los pacientes? Cada acción debe ser expresada en una sola palabra. Esa era la única pregunta. Lo recordarán quienes lo vieron el año pasado. Y los que no, respóndanse esta pregunta, en la que participaron 47% médicos, 30% enfermeras, 23% otros profesionales. Bueno, ahí están. Solamente les presento ahora 2 de las encuestas que hemos hecho, todas con la misma pregunta. Y ahí están las palabras más frecuentes: empatía, respeto, calidad en esta, y se repite empatía en prácticamente todas. Y ustedes dirán, claro, pues empatía. ¿Qué pasaría si ahora les preguntara, dígame cuáles son las 5 acciones indispensables para dar una atención empática al paciente? Dígalo cada acción con una palabra. Y otra vez se va a abrir este universo. Fíjense, número de encuestados 294 personas, respuestas 360 palabras. Y pedíamos 5. ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasaría si a la pregunta de cómo se maneja o qué es un infarto del miocardio salieran 360 respuestas? Bueno, pues ya se dan cuenta de dónde estamos parados. No sabemos realmente qué significa y cómo hacerlo. Bueno, aquí para acabar de concretar el argumento, y recordarán que mi primer objetivo era argumentar por qué estábamos en la nueva frontera y por qué teníamos que avanzar. Bueno, aquí están las palabras más frecuentes mencionadas de cada encuesta, y de estas hay 4 que coinciden en todas las encuestas: empatía, respeto, calidez y calidad. Como lo hice hace un año, les pregunto ahora otra vez, ¿cuál de estas 4 es una acción? Porque lo que yo veo en verde son actitudes, valores, no veo ninguna acción, ninguna. Pues solamente en 2 de las 4 encuestas aparece un verbo. 1, cuando yo pedía 5. Escuchar. Eso quiere decir que no sabemos cómo hacerlo, aunque algunos lo hagan muy bien. Y eso no se niega. Si esos que lo saben hacer muy bien supieran qué hacen, a lo mejor todavía lo harían mejor. Y si los que no saben hacerlo supieran cómo hacerlo, pues es probable que lo hagan ahora y lo hagan mejor. Entonces, en conclusión hasta aquí, pues la atención humana sirve. Hay evidencia. Es posible, ya no les di la evidencia porque nos tardaríamos, se las di el año pasado, pero pues no sabemos deliberadamente cómo hacerlo.
Entonces avancemos, y esto no entré en este detalle el año pasado, pero ahora lo verán con más calma. ¿Cómo se crea confianza? Porque ese es el meollo del asunto. ¿Cómo se crea confianza? Que es el eje de la atención humana. Pues desde luego sí, con empatía, por supuesto. ¿Pero qué significa empatía? Pues es ponerse en los zapatos de otro, ya lo sabían ustedes. Capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. Pero ¿saben qué nos pasa? Que cuando usamos la empatía, tendemos a pensar que hay que defendernos y hay que poner cierta distancia con los pacientes. A lo mejor lo han escuchado ustedes. No te acerques tanto al paciente. ¿Por qué no? Pues porque se estimulan las neuronas espejo. Porque si el paciente siente dolor, está sufriendo, yo no quiero sentir dolor y yo no quiero sufrir con él. Hay que tener cierta distancia. Bueno, eso es empatía, pero ¿por qué los americanos, los ingleses, los europeos, todo? En inglés se usa tanto la palabra compasión y nosotros no la usamos. Bueno, pues porque no nos gusta la compasión en este sentido. Por eso no aparece, a pesar de que la vieron en la lista de valores, ni siquiera pinta. Porque para nosotros compasión es sentimiento de pena, ternura y de identificación ante los males de alguien. O sea, sentir pena. Bueno, ¿por qué hemos de sentir pena por un paciente? Y yo como paciente, yo no quiero que sientan pena por mí. Yo quiero que me ayuden. Ah, y entonces, ¿por qué lo usan los sajones? ¿Por qué se usa en inglés? Porque en inglés la palabra tiene una acepción diferente de la nuestra. En inglés es nuestra empatía más el deseo de aliviar el sentimiento, el sufrimiento, el deseo de ayudar. Entonces, tenemos que crear un concepto en español que sea empatía proactiva, empatía con el deseo de ayudar deliberadamente, conscientemente, porque cuando lo hago, ya también lo sabemos, por resonancia magnética funcional, se estimula la vía del placer y no la vía del dolor, como cuando se estimula viendo al otro sufrir y solamente reacciono con mis neuronas espejo sufriendo. Esto es lo que explica que muchos de ustedes puedan vivir en las terapias intensivas, en las urgencias, en los servicios de oncología, viendo pacientes sufrir enormemente, y a pesar de que eso llega, no sufren con el paciente, lo ayudan y se sienten bien ayudando. Pues esto es lo que hacemos, nada más que no lo hacemos conscientemente, o por lo menos no conscientemente de lo que estamos haciendo. Entonces, pues sí, para crear confianza y lograr una atención humana, pues necesitamos empatía, pero empatía proactiva. Ahora la pregunta viene, ¿cómo creo empatía proactiva? Pues haciendo accionable la atención humana. Ah, pues sí, pues qué fácil. ¿Cómo? Ah, pues necesitamos un código. Y ya existen códigos, ya tenemos muchos códigos. Azul, infarto, ictus, pues qué les digo ya, pero ninguno está diseñado para crear confianza. Y tenemos otro código, que es la historia clínica. Es un código estandarizado de comunicación con el paciente. Pues que no lo tenemos, claro que lo tenemos, y bien estandarizado. Y ya sabemos cuáles son las secciones de una historia clínica, que tenemos que interrogar, que tenemos que explorar. Sí, pero la historia clínica está diseñada para obtener información que permita arribar a un diagnóstico. No está diseñada para crear confianza. Yo le pregunto por el dolor que tiene, yo le pregunto por sus antecedentes personales patológicos o no patológicos, pero no le pregunto por la persona misma. No entro en ese nivel de comunicación. Entonces necesitamos un código humano que sea un código de comunicación y de conducta que podamos definir como un conjunto de acciones explícitas que conducen hacia una atención humana para crear confianza en los pacientes y evitarles daños. Y esta última parte es muy importante. El código humano no es solamente apapacho. Lo repetiré muchas veces, me lo oyeron la vez pasada. Porque nadie puede ser humano con un paciente si deja que se infecte, si deja que se caiga de una camilla, si deja que se muera por un error. Entonces el código humano va más allá del apapacho. Entonces, ¿cuáles son esas acciones explícitas
para crear confianza y evitar daños. Aquí están. Ya no me detendré más de lo que ya hice el año pasado. Solamente les puedo decir nuevamente, cada palabra tiene un qué y un cómo. Y cada palabra tiene una razón de ser. Ve no es mira, no es observa, es ve. Y tiene su razón. Y es escucha, y es pregunta, y es interpreta, y es explica. Y él sonríe en particular. No es solamente el gesto de la sonrisa, que es muy importante, porque también sabemos que por neuronas espejo, si yo sonrío, estimulo la sonrisa. Y si estimulo la sonrisa, la simple gesticulación produce endorfinas. Bueno, sí, entonces es fundamental, pero en el sonríe está seguridad para el paciente, oportunidad en la atención, equidad, efectividad, indicadores, eficiencia. Esto es el código. ¿Cómo hacer entonces accionable la atención humana? ¿Cómo crear confianza? Bueno, pues necesitamos un código humano que nos permita crear empatía, empatía proactiva, y a través de esta comunicación expresar amabilidad, respeto, honestidad y confiabilidad. Y aquí me detengo, esto no lo vimos el año pasado. Aquí me detengo porque esta es una fracción fundamental. ¿Qué es confiabilidad? ¿Cómo se define? ¿Cómo lo definen ustedes? Yo les puedo decir la respuesta con una pregunta. Un paciente que ingrese en urgencias en cualquiera de sus hospitales, cualquiera, un martes en la mañana, recibe la misma atención que si ingresa a urgencias ese martes a las 9 de la noche. ¿Recibe la misma atención que si ingresa un sábado al mediodía? ¿Recibe la misma atención si ingresa un 1 de marzo cuando acaban de entrar nuevos residentes? La respuesta ustedes la tienen. ¿Qué es confiabilidad? Es un ingrediente fundamental para crear confianza con todo esto y llegar a la atención humana. Y la confiabilidad es la mínima variabilidad de la máxima calidad a través del tiempo. O sea, siempre hacer que las variaciones sean mínimas, que la atención de un martes en la mañana no sea tan diferente de la de un sábado por la tarde o de una guardia de domingo o de sábado. Que la variabilidad se minimice, pero de la máxima calidad posible. Y siempre, en todos los servicios, en todos los turnos, todos los días, en todos los dominios de la calidad. Siempre segura, siempre oportuna, siempre efectiva, eficiente, equitativa y con atención centrada en la persona. Esto es confiabilidad. Subrayo las palabras clave. Hacer las cosas siempre. Bueno, ahora la pregunta es cómo le hago para aterrizar eso. Y este es el desarrollo nuevo. Esto no lo vieron el año pasado definitivamente. Porque entonces la pregunta es, ¿cómo logramos una atención humana confiable? O sea, siempre. Pues no hay otra más que estandarizándola. Y no la tenemos estandarizada. Entonces no nos queda más que entrar a una nueva certificación de atención humana en salud que lanzamos hace que será un año más o menos, y que están iniciando ya, tan ya que mañana formalmente arrancan los primeros hospitales con la certificación de causa en este país. Mañana. O sea, lo que están viendo ahorita es literalmente el estado del arte al día de hoy. ¿Qué es esta certificación de atención humana en salud? Primero es lograr atención humana, no es cumplir estándares de calidad, seguridad y atención centrada en el paciente. Es lograr, no cumplir. ¿Y cómo se logra? Bueno, pues ¿qué es la certificación? Es una certificación de competencias individuales para otorgar una atención humana con la definición que dimos a los pacientes y sus familias y del soporte organizacional para que esas competencias puedan ser aplicadas, evaluadas, desarrolladas
y mejoradas permanentemente. El código humano, entonces, es el eje de esta certificación de atención humana. Y ahí están los estándares, los grupos de estándares, aplicación del código humano, evaluación de la experiencia de los pacientes. Ojo, no dice satisfacción de los pacientes, dice experiencia de los pacientes, que es el siguiente paso. Registro y solución de quejas, medición de confiabilidad, evaluación periódica de la experiencia del personal, involucramiento del equipo directivo, del máximo órgano de gobierno, una estructura organizacional responsable de atención humana, la medición periódica de la seguridad y los procesos de mejora de la atención humana. Ustedes seguramente dicen, oye, pero pues mucho de eso ya está en las otras certificaciones. Claro, de eso se trata. Causa es una certificación complementaria y enfocada. No repite los estándares del Consejo, ni de Joint Commission, ni de Plaintree, ni de ningún otro. Complementa todo lo anterior. Y lo complementa justo en el punto de contacto de los profesionales de la salud con los pacientes y sus familias. Ahí es donde se complementa. No va a buscar el cumplimiento de estándares en toda la organización, en su estructura, en sus procesos, en sus resultados, en la máxima seguridad. Va a cosas enfocadas en la atención humana. Y estos son los componentes de causa. El desarrollo de líderes de atención humana en cada hospital, el desarrollo estratégico del equipo de dirección en cada hospital, la inducción general al personal del hospital, y una certificación virtual de estándares con un seguimiento periódico que permita un ejercicio de comparación entre hospitales. Y la verificación virtual se justifica porque no se necesita constatar que hay un carro rojo. No se necesita constatar. Eso ya se hace en otras certificaciones. ¿Qué necesidad hay de ir a duplicar las cosas? La atención humana no se verifica viendo cosas. Se verifica atendiendo a la demostración de que el personal sabe lo que debe hacer y demuestra que lo está haciendo, eso sí, con evidencias que pueden ser constatables sin necesidad de tener que andar recorriendo pasillos. Y déjenme decirles, causa se ha diseñado, la hemos diseñado siguiendo esta frase de Leonardo da Vinci. La sencillez es el mayor grado de sofisticación. ¿Qué mayor grado de sofisticación puede haber en el ejercicio profesional de una enfermera, de un médico, de un odontólogo? ¿Qué mayor sofisticación que la atención de otra persona? No hay más, no hay más. Bueno, no lo compliquemos, por el amor de Dios. Es tan importante que lo tenemos que aterrizar. Y por eso los estándares de causa no rebasan, al día de hoy no rebasan 50. Pero eso sí, muy bien enfocados. ¿Cómo compara causa con otras acreditaciones y certificaciones? Bueno, les podría yo presentar varias imágenes. No lo haré, porque no se trata de hablar propiamente de la certificación de causa. Es simplemente inducir el tema. Pero esta quizás es la mayor diferencia. El enfoque tanto del WEC, de Joint Commission, de ISO, de Plaintree, es qué hay que cumplir. Ahí están los estándares que tú tienes que cumplir. Causa es cómo lograr. Para lograr, pues sí, hay que cumplir. Pero en causa se induce el cómo lograr una atención humana. No por cumplir criterios. Por eso también se justifica que no hay que ir a visitar pasillos y cuartos de hospital para saber si los pacientes o no están recibiendo la atención. Se puede verificar de otras maneras. Porque de lo que se trata es de saber que se está logrando algo, no que se está cumpliendo algo. Bueno, en resumen, volvemos al punto con el que empecé causa. Se trata de lograr atención humana, no de cumplir estándares de calidad, seguridad y atención centrada en el paciente. Lograr atención humana contribuye a todo lo demás, porque además la atención humana tiene efectos
fisiológicos, psicológicos, de disminución de burnout y en consecuencia disminución de errores, etcétera, etcétera, etcétera. Déjenme concluir con el último de los argumentos que cierra todo esto. Decía yo, la nueva frontera en los hospitales. Uno de los espíritus más radicales del pensamiento actual ha definido la tarea de esta edad oscura, y vaya que está siendo oscura, como la de aprender de nuevo a ser humano. Yo los dejo con esta reflexión y espero haber cumplido con los dos objetivos: argumentar y mostrar la evolución que está teniendo, por lo menos el tema de las certificaciones y en dónde estamos el día de hoy. Y literalmente es el día de hoy. Con esto concluyo y estoy a sus órdenes. Seguramente la doctora López Basilio va a conducir la sección de preguntas y las hay. Así es, doctor, muchas gracias. Sin lugar a duda, una excelente presentación que nos invita a la reflexión, y tal vez tenemos que redireccionar nuestro enfoque de acreditación y certificación de unidades, dado que creo que más de una persona coincide conmigo en el sentido de que nos esforzamos en cumplir con algunos estándares para que durante 2, 3 o 5 años tengamos un documento que nos certifica o nos acredita, pero posterior a esto, ¿qué sucede? No generamos ese cambio de actitud que definitivamente no está en los muros o en las instalaciones de un edificio, sino en el talento humano, que definitivamente es quien hace el cambio genuino en una institución. Quiero comentar, doctor, que tenemos la participación del Hospital Básico de Cintalapa, de Baja California, del Hospital de Playa Vicente, Veracruz, el Hospital Ladislao de la Pascua, perdón, el Hospital Materno Infantil de Irapuato, que han estado muy participativos a través de la doctora Yelitza Carolina. Y en lo que voy a comentarle algunas reflexiones que precisamente la doctora Yelitza hace en el Facebook. Ella habla de que probablemente el uso del consentimiento informado bien explicado podría percibirse como empatía, y su respectiva medición con la encuesta de satisfacción del paciente para verificar si percibió estos criterios de trato digno como una metodología de la atención al cliente. Bueno, desde luego, el consentimiento informado es una pieza clave. Me parece que es una pieza clave si lo vemos como consecuencia de la atención humana y no como punto de partida de la atención humana. En otras palabras, yo no me acerco a usted, señora o señor o joven, para que me firme un formato que a lo mejor ni siquiera tengo la atención para leer porque estoy más preocupado por lo que me van a hacer que por lo que tengo que firmar. Entonces yo firmo con tal de que me hagan lo que me tengan que hacer. No me acerco, insisto, para que me firme, no me acerco para que pueda yo seguir adelante. Me acerco para hablar, para explicar, para ver, para preguntar, para entender, para sonreír, y como consecuencia de ello, entonces yo me acerco con un formato que él tiene que firmar. Pero debe ser consecuencia, no punto de partida. Pero es una pieza fundamental. Efectivamente. Bien, pues hay una serie de felicitaciones para usted, doctor. La doctora María Eugenia Sánchez menciona que, como siempre, una magistral ponencia y un deleite escuchar al doctor Ruelas. ¿Le parece de suma importancia incluir en la currícula del estudiante de medicina el tema de atención humana confiable, sensibilizar desde su formación la importancia de no solo el saber, sino el saber ser? Sin duda, miren, yo imparto justamente en la Universidad Panamericana, soy profesor en 3 cursos,
tanto en el segundo semestre de la carrera, donde impartimos la materia de calidad en la atención médica a los muchachos recién salidos de la prepa. Y ahí los metemos en el tema de calidad desde que están en el primer año, y ahí se habla de atención humana. Después imparto el curso de dirección de sistemas de salud en el octavo semestre, y ahí también volvemos a recuperar lo que vieron en el segundo semestre, que seguramente ya se les olvidó. Y luego tenemos un diplomado en alta dirección y liderazgo para médicos, donde hay todo un tema mucho más detallado de atención humana. Ojalá que esto siga pues proyectándose y extendiéndose, porque pues estoy convencido, es la nueva frontera. Hacia allá vamos. Así es que tarde o temprano esto va a ocurrir. Así es, doctor. Pues también se unen a las felicitaciones el personal de salud de Campeche, de Guadalajara, de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, de la Huasteca Hidalgo, de la Jurisdicción Sanitaria 06 de Guerrero, del Hospital Especializado para Enfermedades Crónicas, doctor Gustavo Paz Prada. Agradecería de favor a Gladys si fuera tan gentil en silenciar su audio. No, está generando un poquito de distorsión. Gracias. El hospital de Chimalhuacán, el Hospital Materno del Niño Indígena Guerrerense de Tlapa, el Hospital de Coajimalpa de León, desde Palenque, de Puebla, nos están escuchando. Han estado muy participativos, sobre todo en Facebook, doctor. Y hay un comentario de la doctora Carolina. Ella menciona, quiero comentar que durante su presentación, mientras usted emitía la pregunta, ellos iban haciendo comentarios en el Facebook y me voy a permitir leer algunos de ellos. Ella dice que la capacitación con criterios específicos de cómo se pretende cumplir cada requisito con apego a metodología de procesos, con monitoreo y lo principal, competencias específicas sin protagonismos, sino con énfasis en identificar los requisitos de nuestros clientes usuarios en salud con enfoque al usuario, objetivos claros y verificación de su cumplimiento. Pues coincido totalmente con ella, completamente. Así es. Si me permite, doctora, me quisiera yo regresar a un comentario que hacía justamente Eduardo López Jiménez, ahora sí ya tengo su nombre aquí, residente de tercer año de Medicina Preventiva en el Instituto Nacional de Salud Pública, porque él comentó el tema de cuidados paliativos. A ver, hay áreas que son más vulnerables que otras, y sin duda la atención del paciente con cáncer o con dolor extremo es un área de altísima sensibilidad. Ahí el código humano, la atención humana adquieren una relevancia mucho, muy superior. Así que coincido también con Eduardo López Jiménez en este sentido. Así es, doctor. Hay otro comentario. El desarrollo de las competencias en ISO 9001 podrían ayudarnos a estandarizar el lenguaje para todos. Sí, bueno, de hecho, lo que se está haciendo ahora con la nueva versión de ISO, que ya no es 9001, y lo están haciendo los calidólogos, justamente es esto, avanzar ya a una siguiente etapa de las certificaciones ISO. Si alguien tiene interés, pues creo que si localizan a la doctora Gualberly Morales, que por cierto está en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ella es la presidenta del Colegio de Especialistas en Calidad de la Atención Clínica y acaban de pasar un curso, cerca de 40 calidólogos, capacitándose en la nueva versión, en esta nueva versión ISO, que ya está mucho más enfocada todavía y es mucho más pertinente a los servicios de salud. Así es. Pues también le mandan un afectuoso saludo de parte de la maestra Jessica Román de Amexcasep. Saludos también de la coordinación de IMSS Bienestar Durango, la doctora Natalia Bobadilla. Y Eduardo López precisamente hace mención del cambio de la cultura del paternalismo médico
y, por ejemplo, cómo dar malas noticias que a ningún médico se les enseña. Un tema muy importante que actualmente en cuidados paliativos está retomando como este cuidado y empatía son con el paciente y familiares. De acuerdo, sí, sí, lo Así comenté. es, así es. Sí, bien, pues parece ser que hay un cúmulo de felicitaciones, doctor. Nos pasaríamos un buen rato aquí haciendo mención de cada uno de ellos. Quiero expresarle que fueron convocados líderes de calidad de todo el país. Están presentes, muy participativos, y creo que el que le apostemos a la empatía proactiva va a ser uno de los retos para el 2024. Tenemos que lograr ese cambio genuino en cada uno de nosotros, que creo que ese es el primer paso, y por ende contagiar al resto de los compañeros de esta empatía proactiva que seguramente eh, repercutirá en la calidad percibida de nuestros pacientes. Que no veamos a la calidad como un mero trámite para alguna gestión o para que nos den un crédito en instituciones, sino que sea realmente un ejercicio de mejora continua como personas y como profesionales de la salud. Yo le agradezco infinitamente, doctor, el haber aceptado esta invitación para compartir sus conocimientos, su experiencia, y me gustaría pedirle de favor, si fuera tan gentil, en dirigirnos un mensaje final antes del cierre de esta sesión. Bueno, para empezar, mi agradecimiento, doctora, por su invitación, mi agradecimiento a Rosbel Toledo también, por supuesto, a todo el equipo del doctor Víctor Hugo por la amable invitación que me hicieron. Y bueno, pues a todos reiterarles que esta es la nueva frontera y tenemos que entrar con todo en ella, porque si no, algún chatbot nos va a desplazar no muy lejos de ahora. Muchas Así es, gracias. muchas gracias, doctor. Reciba también un saludo del doctor Roswell, quien lamentablemente fue convocado a una reunión, pero le envía un saludo afectuoso y en breve él se comunicará con usted. Antes de finalizar, doctor, si nos permite, eh, dos anuncios. El primero es, ya está en el chat de la plataforma la liga de acceso para la evaluación que van a realizar, y con ello poder obtener su constancia correspondiente a esta sesión del Seminario Permanente de Calidad y Seguridad del Paciente. Y por otro lado, pedirles, dado que es nuestra última sesión de este año 2023, les agradecería si fueran tan gentiles en abrir sus cámaras para que nos tomemos la foto del recuerdo y de cierre por su participación en estos seminarios de calidad. Muy bien. Haciéndoles también la invitación a que en el 2024 enviaremos a los enlaces estatales y por supuesto también en el grupo de chat de los líderes de calidad el cronograma de las siguientes sesiones que iniciaremos en el 2024. Pues bien, creo que ya está la mayoría. A ver, por favor, damos un segundito más. Están abriendo sus cámaras. Y bueno, vamos a emitir nuestra mejor sonrisa. Recordemos que eso libera endorfinas y nos hace ser mejores personas. Bien, ahí va. 1, 2, 3. Listo. Pues muchísimas gracias, doctor Ruelas, estimados compañeros. Que tengan unas felices fiestas decembrinas. Disfruten a su familia, disfruten lo que hagan, disfruten la vida. Muchas gracias, doctor Ruelas, por su participación. Un abrazo. Pronto. Igualmente. Recording stopped.